Ahora sí, cambiamos de tema, vamos a hablar con el director de Vox Populi, Luis Benavente. Le agradezco su visita aquí a Combaters. Buenas noches, Judy. Buenas noches. Pero primero hablemos sobre la pandemia, Recuerde que usted fue uno de las únicas voces que luego empezaron a apagar en los medios de comunicación de alcance nacional cuando usted empezó a criticar, ¿no?, el ocultamiento de las cifras, las malas decisiones del gobierno y demás. Y en el gobierno de Pedro Castillo prorroga un estado de emergencia y, según los especialistas, sin un sustento técnico real. El objetivo sería, por ejemplo, tratar de saltarse estos procesos necesariamente burocráticos para realizar compras. Ese sería el interés de fondo. ¿Qué le parece si revisamos esta nota y luego lo comentamos? Este documento que usted ve en pantalla es el decreto supremo que publicó el gobierno la noche del jueves y que prorroga por 31 días más el estado de emergencia nacional por la pandemia, pese a los últimos cambios con respecto al uso de las mascarillas. ¿Por qué el gobierno de Pedro Castillo insiste en prolongar esta medida que no tiene sustento científico? ¿Es necesario el estado de emergencia cuando la tasa de mortalidad por COVID-19 es casi nula? Es realmente insostenible y una vergüenza que se prorrogue el estado de emergencia sanitaria cuando no hay emergencia sanitaria. Es un concepto completamente equívoco que está utilizando el gobierno bajo argumentos que carecen de veracidad. Y es que el Perú es uno de los pocos países de la región que mantiene el estado de emergencia, el cual fue establecido por primera vez en marzo del 2021 en el gobierno del lagarto Martín Vizcarra, responsable de la muerte de más de 200,000 personas. Pero hay dos estados de emergencia en este momento. Un sanitario que se ha prorrogado hasta febrero del 2023 y uno del PCM que acaba de prorrogarse hasta el 31 de octubre. Es realmente absurdo. La región prácticamente vive en la normalidad, excepto Venezuela, algo Bolivia y Chile, que tímidamente ya entendió que no funciona. Lo de Chile es un tema más político. Cuando se declara el estado de emergencia en un país, quedan restringidos ciertos derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal. Sin embargo, esta medida también puede ser un caldo de cultivo para la corrupción, pues permite que se hagan compras millonarias sin licitación, es decir, a dedo. El estado de emergencia permite hacer compras sin control adecuado. Y dice, el ciudadano de pie dice, pero eso no me afecta, no es mi dinero. Claro que es tu dinero, porque es nuestro dinero, porque ese dinero que no se usa, no se planifica adecuadamente para comprar algo bien, te afecta porque cuando tú tengas un problema de salud, como los niños de cáncer, cuando tú necesites tener ayuda en algún caso, te van a decir, no hay medicamentos, no hay hospitales, ahí se va el dinero y ahí te afecta directamente. No tiene ningún sentido prolongar el estado de emergencia cuando las hospitalizaciones por COVID-19 representan apenas el 1% del total de hospitalizados en el país. Además, las ocupaciones en UCI en esta cuarta ola es 81% menor que la tercera. Todas estas cifras oficiales no hacen más que evidenciar que el estado de emergencia carece de toda razonabilidad. No hay un sustento ni sanitario ni científico. Yo creo que el gobierno debería derogar, o si tuviéramos congresistas medianamente decentes interesados en los ciudadanos, deberían promover la derogatoria de este decreto supremo porque no tiene ningún sustento válido y razonable. ¿Será acaso que este gobierno necesita del estado de emergencia para darle legalidad a posibles actos de corrupción? ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo a este gobierno que siga haciendo compras millonarias, como por ejemplo la que hizo en marzo de este año, cuando gastó 7 millones de soles en mascarillas? El Congreso tiene la palabra. A usted no le van a contar el cuento nuevamente, don Luis.
Bueno, es raro, ¿no? Pero sobre todo es algo torpe, porque la tendencia en el mundo es liberalizar las cosas frente al tema del COVID, porque ya no hay razón. Claro, hay un tema de transparencia, porque eso facilita compras con procesos simplificados y dada la situación de corrupción que hay en el país, eso es peligroso. También va para un control político porque nos impide libertades como ciudadanos. Recordemos que el presidente tuvo un fracaso cuando intentó declarar toque de queda ante la huelga de los transportistas hace unos meses, ¿no? También fue 5 de abril, me parece. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y fue un error y tuvo que retractarse ese mismo día porque la gente salió a las calles, ¿no? Yo creo que el único estado de emergencia que hay en el Perú es por el terror que implica este gobierno que está destruyendo el país. También considera este último dato que da Franco, ¿no? Sobre la compra millonaria de mascarillas, cuando ahora tenemos un decreto que levanta la restricción por el uso de mascarillas. Comprar por comprar. Claro, habría que ver quién hizo la compra, qué pasó y qué hay debajo de la mesa de esa compra, ¿no? 7 millones de soles en mascarillas. Bueno, déjeme decirle, si no hemos encontrado, no es que no exista la evidencia, sino que no quieren encontrarla. En el tema Vizcarra, por ejemplo, investigaciones archivadas por el caso de compra de mascarillas o pruebas rápidas. ¿Quién decidió archivarlas? Puede ser Zoraida, ¿no? Zoraida Ábalos. Claro, eran una serie de piezas que se compaginaban muy bien. Totalmente. Y la cifra de los fallecidos. Recuerde usted que cuando usted criticaba públicamente el tema, dejaron de llamarlo. Claro, sí. Es que muchos periodistas lamentablemente justificaban todo al presidente Vizcarra. Yo recuerdo que alguna gente, amigos incluso, pues se sentían muy ofendidos porque decía el verdadero número de muertes con información estadística del propio gobierno, ¿no? Del Ministerio de Salud. Entonces, y los argumentos eran realmente muy escasos, ¿no? Decían, claro, es que en todo el mundo hay exceso de muertes. Sí, pero en todo el mundo hay 10 a 40% de exceso de muertes. En Perú está en 160%, llegamos a ese extremo, ¿no? Y eso era inaceptable. Y era claro que el exceso de muertes era por COVID. Y decían, no, es que los muertos son por otras enfermedades, sino que llegan a los hospitales y no hay sitio para atenderlos. Sí, pero por otro lado tampoco hay muertos por crímenes, porque los ladrones están encerrados también. Tampoco hay muertos por accidentes de tránsito, porque no hay tránsito. Entonces, claro, veían las cosas muy a su manera, muy convenientemente, ¿no? Era una cosa increíblemente orquestada por el gobierno. Y había un monopolio de la información que salía solamente del gobierno y los medios de comunicación, algunos, por supuesto, no me refiero a Willax, claramente, hacían las veces de cajas de resonancia y teníamos a estas conferencias de prensa, ¿no? Estilo Aló Gisela, ¿no? Y nombramos estas conferencias como el Aló Vizcarra y tenían el monopolio de la información amparados en la información oficial. Sí, claro. ¿No? Vizcarra. Y la información de Vox Populi, ¿qué era? No era directa, no era información directa. Y además era con información del gobierno. Era totalmente con operaciones estadísticas, con información oficial estrictamente, ¿no? Y claro, el presidente Vizcarra es que no tuvo ningún pudor. Pero tampoco lo tuvieron quienes le siguieron el juego. De acuerdo. Desde el primer día utilizó la pandemia para su beneficio político. Quiso ser el gran líder mundial que enfrentaba la pandemia y puso al Perú como el país con mayor cantidad de muertos por millón en todo el mundo. Y la más terrible gestión de la pandemia, además. Y la peor caída de la economía. Junto con España fueron los dos países que cayeron más en el PBI en la etapa inicial de la pandemia. Y la deserción escolar, todo fue... Y la vulneración de derechos de la gente presa, por ejemplo. No todos los presos tienen sentencia, ¿no? Bueno, en abril de ese año, Judy, murieron 9 personas, creo que en el Castro. Nadie ha dicho nada. Claro. Yo lo recordaba en abril de este año. Por supuesto. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? Los organismos internacionales, ¿no? Que defienden los derechos humanos. Murieron como unos perros y nadie ha dicho nada, nadie ha reclamado por esos 9 peruanos. Yo recuerdo un caso en específico de un señor que había cumplido una sentencia, me parece que no fue mayor a los 5 años, ¿no? Cumplió la sentencia y por esos temas de las restricciones no se autorizó la salida, pero no se hizo el proceso burocrático, ¿no? Para darle su libertad. Se murió habiendo cumplido su sentencia.
Imagínense. Claro. ¿Y dónde están los resultados de las investigaciones de esas muertes? Murieron porque fueron reprimidos, evidentemente, ¿no? Y no es por defender a una persona que ha cometido un delito, pero cuando hablamos de derechos humanos, sí, de derechos fundamentales, hablamos también de esta gente, ¿no? Que también estaba en una situación vulnerable. O los adultos mayores, ¿no? O la gente que no pudo acceder a la atención primaria en salud, porque también fueron suspendidos estos servicios. Claro, es que los derechos humanos se han puesto para un solo lado del país, ¿no? No son equilibrados, lamentablemente. No, y además recordamos todo esto, y lo recuerdo con Luis Benavente, porque era una de las pocas voces críticas en estos tiempos, ¿no? Y de hecho se cumplen 3 años desde la disolución del Congreso. Con eso vamos a regresar luego. Claro. Y también con la primicia que tenemos de Vox Populi sobre las encuestas. Sabemos los electores por quién votar, cuáles son las necesidades reales de nuestros distritos, de nuestros barrios. Bueno, tenemos claro que el principal problema de preocupación puede ser la seguridad ciudadana, pero eso mejor lo va a responder aquí el especialista Luis Benavente. ¿Cuál es el principal problema del barrio, de su barrio? Claro. Sí, creo que es una pregunta que te pone en la problemática más cercana, ¿no? Porque si preguntamos cuál es el principal problema de la ciudad de Lima, es tan grande, en cambio el barrio es lo que tenemos delante a pocos metros, ¿no? Es cierto, la delincuencia pues no nos sorprende, ya lo sabemos. En primer lugar, ya sería, creo, hasta ocioso dedicarnos a ese tema. No hay nada más que agregar ya. Exacto. Pero me llama la atención, por ejemplo, el tema vehicular. Caos vehicular y estacionamiento vehicular. Todos son problemas, ¿no? Pero a ver qué prioriza el encuestado como el principal problema en esta encuesta de Vox Populi. Entonces, entre ambos suman 28%. Hay un tema Antes vehicular. El caos vehicular se encontraba arriba en la lista de principales preocupaciones. No, al contrario, era importante, sí, claro, y siempre es muy importante, pero el tema es qué priorizas como problema número 1, ¿no? Exacto, por eso digo, luego de la delincuencia, que se entiende, caos vehicular en el segundo lugar. Ha subido bastante. Sí. ¿Cuáles serían esos factores? Hay una serie de factores, ¿no? Yo creo que, claro, hay un aspecto que creo que tiene que ver con la calidad de vida directamente. Con la pandemia no hubo el problema del caos vehicular porque no había tránsito y la vuelta a la normalidad fue gradual. Aunque en realidad este país nunca fue normal, entonces no sé a qué volvimos, pero bueno, la gente cree que hemos vuelto a la normalidad. ¿De acuerdo? Ayer lo dije de esa manera también. Mira, bueno, entonces... Puede pero ser poco a la poco infraestructura, puede ser la infraestructura vial, puede ser. Claro, sí, ¿no? La infraestructura es el hecho de no tener un transporte masivo eficiente, porque el transporte masivo del metro o del metropolitano, claro, del metropolitano y del metro. Y del metropolitano, esos dos sistemas modernos tienen una cobertura muy pequeña, ¿no? El gran sistema de Perú, en una ciudad como Lima, encima del 70% es el sistema combi de microbuses que son totalmente informales y no solamente es que llenan las calles de vehículos, sino que también incide en una calidad de vida muy baja, ¿no? Afecta mucho la calidad de vida, ¿no? Y al no haber una suficiente infraestructura, pasos a desnivel, entonces hay gente que se y además demora. Tenemos problemas ahora con los corredores. Claro, entonces, es difícil pasar de un lado a otro, ¿no? Y el tema del estacionamiento vehicular, porque entonces en todos los distritos han ocurrido fenómenos que, primero, ha aumentado la cantidad de autos. Ahora se tienen muchos autos, el parque automotriz ha aumentado bastante, por un lado. Por otro lado, hay muchos más edificios que han crecido de manera increíble, el número de edificios, y por lo tanto hay más rampas y ya no hay lugar donde parquear. Porque delante del edificio no puedes parquear, antes podías parquear, había una vereda, ahora hay una rampa y es prohibido parquear. Y por otro lado, los municipios han hecho más línea amarilla para mandar la grúa y ganar plata con eso. Buen punto. Y con más líneas amarillas, menos sitios para parquear. Y por otro lado, muchos espacios de parqueo municipal en las calles se convierten en espacios públicos. O las ciclovías. O las ciclovías que pueden estar en la calle paralela, pero, por ejemplo, en primavera, donde hay un tránsito tremendo, ponen una ciclovía y complican más el tránsito. Que en realidad decimos ciclovía porque somos generosos, es una pintadita nomás. Claro, no y está bien estimular el... Está muy bien, yo tengo mi bicicleta también, me encanta manejar bicicleta, pero
pintar la pista no es una ciclovía. Exacto, sí. No, además hay una calle paralela que de repente es hasta más segura para el ciclista, ¿no? Entonces, con todo esto se reduce la posibilidad de parquear drásticamente, ¿no? Y el municipio te empuja a gastar. Antes gastabas 20 soles al mes en parqueo, ahora te gastas un montón de plata porque no hay dónde parquear. Me resulta sumamente interesante y lo veo con ojos de productora también, porque son los 3 temas por debajo de delincuencia. Y cuando nosotros escuchamos a los candidatos municipales, lo que te dicen, sí, que educación, salud, incluso o la propia delincuencia, temas que de acuerdo a sus prerrogativas a lo mejor ellos no puedan realizar, si hablamos en términos realistas. Pero estamos hablando de temas como caos vehicular, estacionamiento, contaminación sonora, que sí podrían ser temas muy bien manejados, por ejemplo, por un municipio o en coordinación con otros. ¿No es cierto? Que son las cosas prácticas Esto es lo que complican la vida del ciudadano permanentemente. De acuerdo. Entonces no están escuchando a sus barrios. Sigamos, licencias de construcción. Claro, el tema de la licencia de construcción es que hay demasiadas construcciones desde hace varios años, entonces impide el tránsito de vehículos, el tránsito de personas, pero también ocasiona destrozos en las casas de edificios contiguos, ¿no? Hace un edificio y al lado pues la gente sufre mucho durante una obra que es muy larga en el Perú y la casa se le cuartea, el departamento se le malogra, se llena de polvo, etcétera, ¿no? Realmente hay bastante malestar por eso en muchos distritos. Que afecta la calidad de vida, entre 1, 2 hasta 3 años. Creo que no, 2 hacia arriba, ¿no? Sí, y creo que todavía no se han modernizado suficientemente, ¿no? Creo que hay un tema que son demasiado largas las obras, ¿no? Y una vez que las hacen, agarran a veces media pista, etcétera. Pistas y veredas, parques y jardines. Sí, eso es sobre todo en distritos de nivel socioeconómico medios bajos, porque hay más dificultades de pistas, veredas. Además, porque la percepción del ciudadano sobre la calidad de la gestión de su autoridad se refleja en el ornato, en la baja policía, ¿no? Hemos tenido varios distritos problemáticos, como La Victoria, por ejemplo, San Juan del Lurigancho. Ayer tuvimos a un candidato de San Juan del Lurigancho, ¿no? Y cúmulos de basura en cada esquina, en los exteriores de los mercados, en los exteriores de los hospitales, ¿no? Y no tienen un sistema basado en tecnología, como por ejemplo en Miraflores o en San Isidro, para poder almacenar la basura, ¿no? Sí, y el ornato, hay distritos, por ejemplo, Miraflores, San Isidro, Jesús María es un distrito que está muy bonito en esa gestión, han arreglado muchas calles, ha quedado bastante bien, ¿no? Entonces hay las dos caras de la medalla, ¿no? Ahora, muchas veces uno va, por ejemplo, por un distrito como San Borja, está todo limpio, cruzas, avanzas 2 cuadras, estás en San Luis y hay mucha basura. O la diferencia entre Callao y San Martín de Porras, ¿no? Entonces, el ciudadano ve esas cosas y dice, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué de una cuadra a otra cambia tanto las cosas, ¿no? Creo que hay un sistema mucho más profundo de gestión de la ciudad que hay que verlo de otra manera, ¿no? Incluso las causas son múltiples y puede ser incluso la designación del presupuesto, ¿no? Ayer estaban 2 candidatos, uno a San Isidro y otro a San Juan del Lurigancho, y te contaban justamente detalles hasta sobre las partidas presupuestales, ¿no? Entonces, las causas son diversas, pero esos son los principales problemas. Entonces, enfoquémonos, ¿no? Un poco. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la principal característica de un candidato a la alcaldía limeña? ¿No? Nos hemos quedado bastante tiempo en el primer cuadro, así que vamos al segundo. Claro, acá es interesante porque siempre ha salido que el atributo más importante del candidato ideal es mucha honestidad, mucha transparencia, experiencia, qué sé yo, y ahora sale carácter. ¿Por qué? Creo que es parte de la frustración de los ciudadanos en todo el mundo que ante la imposibilidad de resolver las cosas demandamos radicalismo, ¿no? Por eso es que... Orden. Y podemos confundir el orden con radicalismo o autoritarismo, ¿no? Sí. Nos pasa mucho en la región, al menos, ¿no? Sí. Y realmente en términos, digamos, si hubiera una descripción del puesto de alcalde de una empresa que haga selección de personal,
Carácter no creo que sea el principal atributo, ¿no? Pero sí hay una necesidad. Quiere decir que hay mucho desorden en la ciudad, ¿no? Bueno, pero como peruanos hemos tenido experiencia en esto, ¿ah? Presidentes que con este tufillo autoritario, ¿no? Simulaban poner orden en la casa, ¿no? Caso Fujimori, caso Vizcarra, solamente por mencionar algunos, ¿no? Y ese tufillo que también tiene Pedro Castillo cuando habla y mandonea a sus ministros de Estado, ¿no? Claro, sí. Bueno, en todo el mundo pasa eso, ¿no? A ver, Estados Unidos eligió a Trump, que era un tipo muy duro, con mucho carácter, y Putin tuvo mucho éxito en la Federación Rusa porque, digamos, puso orden económico y político en un momento en que este país, que nunca había vivido en democracia, porque de los zares pasó al comunismo dictatorial y asesino de la Unión Soviética, y primera vez que tenía democracia, entonces no sabían qué hacer con ella, y Putin puso un poco de orden, y eso valoraron los rusos en un momento dado. No, claro, hoy en día Putin ha enloquecido con la guerra y ya es otra situación, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo llamativo, ¿no? Porque el compromiso, la confiabilidad, conocer el distrito, cumplir las promesas, escuchar a los vecinos son, bueno, características que debe tener, ¿no? Creemos, sí, los políticos, pero lo de carácter sin duda es un elemento llamativo, ¿no? Sí. Gestión, honestidad está al último. Honestidad está al último, no puede ser. ¿Cómo es eso? Está devaluada la honestidad. Ya nadie le cree. ¿Cuán informado está de las propuestas de los candidatos a Lima? Bueno, yo estoy informada en una al menos, porque la repiten tanto. Semáforos inteligentes. Esa la repiten todos, ¿no? Sistema integrado de seguridad. Bueno, ¿eso califica como estar informada? No creo. Sí, yo creo que es una autopercepción de que sé un par de cosas y ya soy informado, o claro, creo estar informado, ¿no? De repente la pregunta debió ser, ¿cuánto cree usted que está informado sobre las propuestas de los candidatos? Pero bueno, hay, digamos, una autoestima más o menos interesante, claro, en los encuestados, ¿no? Porque además cada candidato aprovecha, ¿no? su caballito de batalla, ¿no? Urresti a lo mejor y con el tema de seguridad, Rafael López Aliaga con el tema de la gestión, como es un empresario exitoso, ¿no? Y todo lo lleva al tema de gestión. Bueno, Forsyth, bueno, creo que no sabemos cuál es su caballito de batalla, porque ha sido alcalde de La Victoria un año nada más, me parece, o menos, ¿no? Sí, entonces, no tiene, digamos, un posicionamiento, ¿no? En un momento dado intentó ordenar Gamarra cuando fue elegido alcalde de La Victoria. Y lo llevó a San Luis. Sí, pero no tuvo continuidad, sí, ¿no? Entonces no hay una imagen clara de lo que es su gestión. Pero de todas maneras, esto nos lleva a una cosa interesante, me parece, Judy, que los tres candidatos que van adelante en las encuestas no tienen tanto un perfil de gestores municipales, sino más bien tienen un perfil 100% político, ¿no? Y los tres son... y los tres niegan ser políticos. Claro. Ser políticos tradicionales. Claro, y los tres fueron candidatos presidenciales en las recientes elecciones presidenciales. Y parece esto el premio Consuelo, ¿no? Y niegan ser políticos, claro. Yo lo que creo es que hoy en día, ante el desprestigio de los políticos en todo el mundo, el mejor político es el que dice que no es político y se lo creen. Y de esa manera hacen política. Pero claro, y se lo creen, ¿no? No, sí, yo porque no soy cuando político. me responden, no, es que yo no soy político. Entonces, ¿qué hace aquí, señor, no? Claro, eso es mentira, porque es político 100%. Porque está haciendo política, por supuesto. Incluso Forsyth, que no sabe nada del tema, pero también hace política, diciendo que la mismocracia de siempre, ¿no? También hace política. Sí. También hace política. Ahora, este tema sí es alarmante, ¿no? Porque en pleno proceso electoral, que tus propias instituciones llamadas a liderar, a garantizar la seguridad, la transparencia en el proceso electoral estén cuestionadas, es alarmante. ¿Confía en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Confía en OMPE? A ver, en el jurado. Sí, yo creo que es... Este es el interés en las próximas elecciones. Si quieren vamos con eso, no hay ningún problema, porque lo que hemos sentido es que esta campaña se ha calentado ya en esta última parte, ¿no? En este último mes. Entonces creo que a eso se refiere esta pregunta. ¿Cuánto le interesa las próximas elecciones, que ya son el domingo, no en Lima?
Sí, hay un nivel de interés bastante alto, diría que inusualmente alto. Creo que la coyuntura del gobierno, la crisis política tan fuerte que vive el país, está haciendo que los ciudadanos se metan mucho más a hablar de política, a estar atentos a lo que pasa en la política, y la están sufriendo en el día a día, ¿no? Entonces eso los lleva, creo, a un mayor interés en el tema municipal, particularmente con 3 candidatos que tienen un perfil justo muy político, ¿no? De acuerdo. Sobre las instituciones, ahora sí vamos con las instituciones, me había saltado esta pregunta, porque como ya son el domingo las elecciones en realidad. Sobre el Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ¿no? Quien lidera esta institución. 30% confía mucho o bastante, 70% poco o nada. Judy, decías que era una situación alarmante. Yo le pondría un grado más fuerte. Diría que es una situación grave, bastante grave, ¿no? Que haya una desconfianza muy fuerte en el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos volviendo a los tiempos del finales del fujimorismo. Tú eres muy joven, pero aquella época fue una cosa terrible. Hubo un personaje, Portilla, creo que apellidaba en la OMPE, que le pusieron papelito manda, porque para todo agarraba y decía, no, papelito manda, y sacaba un papelito. Y parecía un personaje de caricatura. Terminó en la cárcel y llevó el proceso electoral a la peor situación, en unas elecciones totalmente cuestionadas. En fin, no estamos llegando a ese nivel. Claro, el tema de Salas Arenas. Lamentablemente, yo no cuestionaría su designación, que está en manos del Pleno de la Corte Suprema del Perú, pero él ha sido defensor de terroristas. Y ahora que el país está politizado y que este gobierno de izquierda está en un deterioro muy grande con sus vinculaciones con organismos de fachada de Sendero Luminoso que no se puede negar, hay una reacción con lo que iniciamos contra el programa, eso. ¿no? Exactamente, hay una reacción contra eso. Y el señor Salas Arenas fue abogado de terroristas. Y eso políticamente tiene un mensaje. Eso ha hecho que se le cuestione mucho. Entonces hay muchos sectores políticos, sociales y de ciudadanos que no quieren eso. Y ahí se refleja esa situación. Y por otro lado también decisiones muy controvertidas, ¿no? Yo creo que fue totalmente arbitraria la manera como sacaron a Luis Molina, candidato de Avanza País, de la carrera municipal, y a un montón de candidatos a regidores, ¿no? Mire, por ejemplo, yo recuerdo, y fui muy crítica en su momento de los partidos porque hicieron espíritu de cuerpo cuando sacaron de carrera al APRA y al PPC. Y todos los partidos hicieron espíritu de cuerpo. No, quienes luego se quejaron del jurado, y me refiero, y lo voy a decir claramente, a Fuerza Popular, por ejemplo, ¿no? O a APP, que al inicio pretendió ser aliado de Keiko, pero en realidad era aliado de Pedro Castillo, ¿no? Hicieron espíritu de cuerpo porque les favorecía, ¿no?, a ellos, y no dijeron nada sobre el tema PPC. Tiempo después el TC le da la razón al PPC, ¿no? Claro. Entonces, las decisiones de interpretación ya constitucional o las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones sí fueron cuestionadas y creo que hoy están quedando evidenciadas. Por ejemplo, en el tema Dina Boluarte, con los jurados electorales especiales. Entonces, ya no hablamos solamente del perfil o del pasado del señor Salas Arenas, sino también de su gestión hoy como titular de la institución. Claro, ¿cómo pudieron aceptar una lista que estaba incompleta, que no tenía 2 candidatos a vicepresidentes? Porque fue tachado uno porque tenía una sentencia. ¿Cómo podían aceptar una lista donde la otra candidata a vicepresidente no había renunciado? Claro. Pero si uno pone una letra mal puesta, te sacan de carrera. De acuerdo. ¿Cómo hay esa desproporción? O sea, crimen y castigo a gusto del cliente, eso es responsable del Jurado Nacional. ¿Y cómo los plazos en su momento eran inamovibles y hoy sí? Y hoy sí son flexibles. Sí, las cosas a discreción. Y eso viene un poco de atrás, ¿no? Cuando venía la elección del 2016, había una cuestión de interpretación sobre el porcentaje de votos de la valla electoral. Y eso se resolvió el día anterior de la elección.
Y era claro que era para favorecer a un partido político. Y teníamos, por supuesto, Podemos Perú, me parece, o el Partido Morado. No, el Partido Aprista era el Partido Aprista. Claro. Pero yo recuerdo que también hubo cuestionamiento con el tema de la inscripción de Podemos Perú, justamente también, el tema claro, Luna Morales, ¿no? Eso el tema Pepe Luna y el señor José Luna, su hijo, sí, ¿no? Sí, recuerdo sí, y el tema del Partido Morado, que al final no dejaron postular a Julio Guzmán. Bueno. Y también había otros temas en la OMPE que han sido... OMPE, entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Confía en la OMPE, el señor Corbeto, lidera esta institución? Sí, entonces no tiene un buen resultado. OMPE, jurados se están viendo como algo más o menos parecido. Ha habido también muchos cuestionamientos, no ha habido una conducta, creo, suficientemente clara, inclusive en cosas personales, ¿no? Cuando el jefe de la OMPE acusó a alguien que lo quería golpear en una denuncia media extraña, y que generó una solidaridad. Digamos una serie de declaraciones, sí, que también tenían cierto tinte político, quiera o no. El señor Corbeto ha dado declaraciones criticando a la oposición o a quienes decían que el proceso no era del todo claro y no le correspondía, pues, ¿no? Porque había una investigación en el Ministerio Público y otras que también se estaban realizando en el Congreso de la República, por ejemplo, y él, en realidad, como parte involucrada, debía simplemente defender a su institución por esas vías, ¿no? Pero yo creo que, esa es mi percepción, ¿no? Dio una serie de declaraciones políticas. Creo que ahí ha habido un error que viene de origen en la OMPE, ¿no? Porque la OMPE es un organismo técnico que tiene que hacer operaciones técnicas, ¿no? El organismo jurisdiccional de justicia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que ha pasado en el Perú es que la OMPE, como organismo técnico, se le ha dado demasiado peso público, ¿no? Se ha convertido en un actor con demasiada presencia pública, ¿no? Entonces, eso a la vez lo ha hecho vulnerable. Y creo que la prueba de eso es que RENIEC, de un rol totalmente técnico, digamos, también en el siguiente cuadro, no, creo que no está seleccionado el cuadro, tiene una mejor aprobación. ¿De acuerdo? No es la óptima porque hay un poco de efecto de arrastre del jurado de elecciones que repercute sobre OMPE y RENIEC, pero es mejor que OMPE y RENIEC, ¿no? Porque está totalmente fuera de la parte deliberante política. Bueno, y de hecho algunos de los servicios han mejorado pese al tiempo de pandemia. Por ejemplo, la gente tiene algunas facilidades para poder votar, por ejemplo, con el DNI caduco, puede recoger su DNI el mismo día, ¿no? Entonces, de alguna manera está optimizando sus servicios. Hay una buena gestión en RENIEC, no cabe duda. Totalmente. En todo el país, luego de la disolución, se respiraba, qué sé yo, relajo, satisfacción, luego de la disolución de Martín Vizcarra, el vacado e investigado expresidente de la República. ¿A qué se debió tanta popularidad? En el caso de Vizcarra. De Vizcarra. Claro, fue sorprendente porque él tenía, era todo lo opuesto de Castillo. En poco tiempo había logrado, creo que tenía 70% de popularidad. Era el supuesto héroe de la lucha contra la pandemia. Nos estaba matando, pero, y la corrupción. Pero había vendido que estaba... Claro, que nos iba bien. Que nos iba muy bien en el tema de la pandemia. Había hecho la reforma política y la reforma judicial. Y electoral, ¿no? Claro. La electoral dentro de la política, si hablamos previa a la Y fue tan buena que hoy estamos gozando de los beneficios de esa reforma. De las consecuencias, tan bien hecha. De la comisión de alto nivel. ¿No? Sí. Entonces, la verdad es que no había hecho nada Vizcarra. Siendo ingeniero, no pudo hacer la reconstrucción. Del norte. Del norte. Siendo ingeniero, teniendo empresa constructora, fue incapaz. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenía nada que mostrar, se enfrenta al Congreso, golpea al Congreso, y como el Congreso tenía mucho rechazo, con eso gana simpatías y gana a ciertos sectores políticos y gana opinión pública. Es que también el Congreso, recuerda, pues tenía a Becerril, que era un tipo pues poco carismático, por decirlo cordialmente, y se estaba ganando muchos anticuerpos en ese momento. Sí. Y yo se lo mencionaba, ¿no? Ahora los congresistas cometen algunos errores que generan en la percepción, ¿no?
una posición negativa y ellos dicen, no, que los votos son los que cuentan. No, también Claro. la percepción. Claro, los gestos. Los gestos políticos, y eso no supieron entender los congresistas disueltos. Claro. Porque vaya que si nosotros ponemos en una balanza la proporción de la gravedad de lo que se investigaba a los congresistas y al presidente, pues no era lo mismo, como en Claro. este caso tampoco, ¿no? A ver, entonces, en resumen, ante su muy mala gestión, opta por un camino político para vender humo. Eso es todo. Y sabe hacerlo y gana mucho, pero eso no es orgánico. Es como likes pagados, no son likes orgánicos, ¿no? Y un día se desinfla y un día es vacado en 2 minutos. Y ahora Y tiene 105 votos en contra. Y se acabó el gran y hoy es un chiste, ¿no? Se pone. y deja de ser ese Vizcarra y pasa a ser el lagarto, ¿no? Ya una caricatura de político. Sí, es un lagarto. Mentiroso, desleal, ¿no? Traicionó a Kuczynski después que si él era alguien, era gracias a Kuczynski que lo puso de vicepresidente. De acuerdo. Yo creo que nos ha quedado corto el programa, ¿no? Segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Judy.